La campana de hierro de la puerta retumbó en el amanecer, como un presagio. En lo alto de la colina, la mansión Monteverde se alzaba imponente, envuelta en una bruma espesa que parecía aferrarse a sus muros de piedra. Para los vecinos del pequeño pueblo, aquel lugar ya no era un símbolo de riqueza ni de poder, sino un mausoleo donde los silencios pesaban más que las paredes de mármol. Desde la muerte de Nina, nada volvió a ser igual. La mansión, antaño llena de fiestas, luces y música, se había convertido en una cárcel de luto. Antonio, el dueño, había pasado de ser el empresario implacable y temido en los círculos financieros de Madrid a un hombre consumido por la sombra de su propia desgracia. Sus ojos, antes duros y calculadores, ahora parecían vacíos, incapaces de sostener siquiera la mirada de su hija, porque cada vez que observaba a la pequeña Anita, lo único que veía eran los ojos de Nina, y esa visión le desgarraba más que cualquier derrota en los negocios. «Señor Monteverde, la niña necesita una nueva niñera». La voz de la señora Yolanda, ama de llaves de toda la vida, resonó con firmeza en el despacho. Antonio levantó lentamente la vista, como si le costara hasta ese gesto. «¿Otra?», preguntó con un suspiro. «Sí, señor. La última renunció esta mañana. No fue una sorpresa. Desde la muerte de su madre, Anita se había vuelto un enigma doloroso. No hablaba, apenas comía y sus noches eran un desfile de pesadillas. Ninguna de las niñeras contratadas había aguantado más de un mes. Antonio, sin fuerzas ni paciencia, respondió con indiferencia. «Busque otra». «Ya lo hice, llega mañana». Él asintió sin interés. Le daba igual quién fuera, mientras no huyera demasiado rápido. No sabía, sin embargo, que la mujer que estaba por llegar pondría su mundo de cabeza. El sol apenas despuntaba cuando una joven de cabello oscuro y sonrisa contenida se detuvo frente al portón de hierro. Vestía ropa sencilla, llevaba una pequeña maleta y los ojos llenos de nerviosismo. Se llamaba Estefania, tenía 24 años, y toda su vida cabía en esa maleta y en una palabra: esperanza. Su historia no era de lujos. Creció en hogares adoptivos tras perder a sus padres siendo niña, sin más compañía que el silencio de las habitaciones prestadas. Nadie la había elegido nunca, pero ella nunca dejó de luchar. Creía en las segundas oportunidades, y ese empleo era la suya. La señora Yolanda abrió la puerta y la observó con una mezcla de desconfianza y resignación. «¿Tienes experiencia?» «Sí, señora. 2 años en una guardería y he sido niñera en 2 casas». «Espero que seas fuerte». Estefania frunció el ceño. «¿Por qué lo dice?» «Porque el señor Monteverde es un hombre difícil». El nombre no le era ajeno. En todo el pueblo y más allá se hablaba de él. El magnate frío, el millonario sin corazón, el viudo que perdió a su esposa y con ella el alma. Pero Estefania no se dejó intimidar. Ella también conocía el dolor, pero había decidido no dejarse consumir por él. Cuando entró al despacho, lo encontró allí, sentado tras un escritorio de madera oscura, alto, elegante, de porte imponente, pero con el rostro de piedra y la mirada muerta. Era como si la vida lo hubiera esculpido en mármol y luego lo hubiera abandonado. «Señor Monteverde», dijo Yolanda, «ella es Estefania». Él apenas levantó la vista. «¿Edad?» «24. Experiencia. Guardería y 2 familias». Antonio la miró fijamente, como queriendo romper su aplomo. «¿Por qué quieres este trabajo?» Estefania sostuvo la mirada sin titubear. «Porque necesito el dinero». Él pareció a punto de rechazarla, pero algo en sus ojos lo detuvo. «Está bien», concedió al fin. «Pero si Anita no te acepta, te marchas». La primera vez que Estefania vio a la niña, entendió lo que significaba la palabra ruina. Anita tenía el cabello enredado, la piel pálida y los ojos vacíos. Era como un reflejo en miniatura de su padre. Y sin embargo, Estefania no retrocedió, porque ella sabía cómo curar heridas invisibles,
las mismas que llevaba en su propia alma. Lo que ni Antonio ni Yolanda sabían era que, en ese mismo instante, comenzaba la batalla más decisiva de sus vidas. Estefania no creía en los milagros, pero sí en la fuerza de la perseverancia, y por eso decidió quedarse. No lo sabía aún, pero no solo había llegado para sanar a Anita, también estaba destinada a salvar a Antonio. Lo que ignoraba era que aquel hombre que había jurado no volver a amar, terminaría entregándole el corazón, aunque se resistiera con todas sus fuerzas, porque el amor no pide permiso, y cuando finalmente lo alcanzara, ya no habría escapatoria. Desde el primer día, Estefania comprendió que Anita no era como otros niños. El dolor había construido muros a su alrededor, invisibles pero sólidos como piedra. Sin embargo, lo que Estefania aún no imaginaba era que su mayor obstáculo no sería la niña, sino su padre. Antonio evitaba a su hija como si fuera un fantasma. Se refugiaba en su despacho, rodeado de papeles y contratos, trabajando hasta la madrugada. Nunca jugaba con ella, nunca le preguntaba cómo estaba, nunca la abrazaba. Y cuando Estefania presenció, por primera vez, cómo se cruzaban en el pasillo sin que él osara siquiera rozar la mano de su hija, lo entendió todo. Antonio no era cruel ni indiferente. Estaba aterrado, pero Estefania no era una mujer que se rindiera. Así que, en su primera mañana, preparó un desayuno sencillo y llevó a Anita al jardín. La niña se sentó en el columpio, la mirada perdida en un horizonte que solo ella veía. ¿Te gusta el jardín?, preguntó Estefania con suavidad. Anita no respondió, pero tampoco se alejó, y eso, para ella, fue un primer paso. Los días transcurrieron entre silencios obstinados y gestos minúsculos. Estefania le leía cuentos antes de dormir, aunque la niña no reaccionara. Cocinaba sus platos favoritos, aunque apenas los probara. Le hablaba con dulzura cada día, aunque nunca recibiera respuesta. Su paciencia era su mejor arma, porque sabía que las heridas del alma tardan más en sanar que las del cuerpo. Una tarde, mientras recogía los juguetes desperdigados en la habitación, escuchó un crujido en la puerta. Era Antonio. Él apenas cruzaba ese umbral, y su sola presencia sorprendió a Estefania. Sin embargo, su rostro no mostraba ternura, sino incomodidad, como si no supiera qué hacer en ese lugar. ¿Cómo está?, preguntó con voz seca. Estefania alzó la vista. Mejor. Antonio frunció el ceño. No ha hablado en meses. Eso no significa que no esté mejorando. Él la miró con frialdad. No necesito que me endulce la verdad. Estefania se cruzó de brazos, firme. Y yo no necesito que subestime a su hija. El aire se tensó. Nadie se atrevía a desafiar a Antonio. Nadie. Salvo ella. Y en ese instante, él lo supo. Estefania no era como los demás. Esa noche, al darle las buenas noches a Anita, Estefania descubrió un secreto. Bajo la almohada, la niña escondía un cuaderno. Al abrirlo, se quedó sin aire. Las páginas estaban llenas de dibujos. Siempre la misma mujer, de cabellos largos, ojos dulces y sonrisa cálida. Nina. En la última hoja, con letra temblorosa, una sola palabra: mamá. Estefania sintió un nudo en el pecho. Anita no hablaba, pero gritaba en silencio a través de esos trazos, y su padre se negaba a verlo. Al día siguiente, Estefania entró decidida en el despacho. Necesito hablar con usted. Estoy ocupado. Es sobre Anita. Antonio levantó la vista con impaciencia. Ella colocó el cuaderno sobre el escritorio. Sus manos dudaron un instante antes de abrirlo. Pasó las páginas y vio los dibujos, la palabra escrita con temblor. Su rostro cambió. Por un segundo, los muros que había levantado se derrumbaron. Un segundo fugaz, pero real. Entonces, cerró el cuaderno con fuerza. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó, con un tono que pretendía ser frío, pero que ya no lo era del todo. Estefania lo miró fijamente. Porque su hija necesita hablar de su madre. Él no respondió.
Su silencio era una barrera, pero Estefania había visto el brillo en sus ojos. Y en ese destello supo que, aunque él no lo admitiera, algo dentro de Antonio estaba empezando a despertar. No. La negativa de Antonio fue tajante, pero Estefania no se movió. ¿Por qué no?, preguntó, frunciendo el ceño. Él se puso de pie y la miró con dureza, como si sus palabras fueran un muro que lo protegía. Porque no quiero verla sufrir. Estefania sostuvo su mirada sin pestañear. Anita ya está sufriendo. Antonio sintió un golpe en el pecho. Era verdad, y lo sabía. Pero enfrentarse a esa verdad significaba abrir la herida que lo mantenía en pie. Hablar de Nina era recordar lo que había perdido, y recordar era hundirse. Estefania no podía entenderlo. Al menos, eso creyó. Entonces ella habló con voz suave, pero firme. Perdí a mis padres cuando era niña. Antonio parpadeó, sorprendido. No esperaba eso. Sé lo que es crecer con un vacío, continuó Estefania. Sé lo que es callar porque recordar duele demasiado. Hizo una pausa antes de añadir. Pero también sé que el silencio no ayuda. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. Antonio sintió que su pecho se apretaba, porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo entendía. No solo lo juzgaba, lo comprendía. Esa noche, mientras Anita dormía profundamente, Antonio entró en su habitación. Era la primera vez en meses que se acercaba a la cama de su hija. La observó en silencio, con el rostro relajado, respirando con calma. Vio el cuaderno de dibujos a un lado, y con un nudo en la garganta, susurró. Lo siento, pequeña. Eran apenas 2 palabras, pero contenían todo lo que había reprimido durante años. Porque entendió algo crucial. No solo Anita necesitaba sanar. Él también. Y aunque nunca lo habría imaginado, la única persona capaz de ayudarle a reconstruir su corazón era esa mujer que, sin saberlo, estaba devolviéndole a su hija la vida. Y a él, la luz. Antonio había pasado años levantando muros de frialdad y silencio. Muros tan altos que nadie había conseguido atravesarlos. Hasta que llegó Estefania. Poco a poco, sin que él lo advirtiera, ella estaba derrumbándolos. Empezó a ver detalles que antes ignoraba. Como la respiración de Anita se volvía más tranquila cuando Estefania le leía un cuento. Cómo sus hombros dejaban de estar tensos cuando ella la abrazaba. Cómo sus ojos vacíos volvían a brillar, aunque fuera por un instante. Anita ya no estaba sola, y Antonio, al observarlo, comprendió que él tampoco. Una mañana, Estefania entró en el despacho con decisión. Anita quiere ir al parque. Antonio levantó la vista de sus papeles. ¿No? La respuesta era automática, casi un reflejo, pero Estefania no se rindió. No puede quedarse encerrada en esta casa para siempre. Él frunció el ceño. ¿Está bien aquí? No, no lo está. Su tono fue desafiante. Antonio dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. No voy a discutir esto. Estefania cruzó los brazos, firme. Debería hacerlo. Él la miró con intensidad, desconcertado. Nadie se atrevía a hablarle de ese modo. Nadie. Excepto ella. ¿Cree que ocultarla del mundo hará que olvide su dolor?, añadió Estefania. Antonio apretó la mandíbula. No tenía respuesta porque en el fondo sabía que tenía razón. Esa misma tarde, hizo algo que no hacía desde la muerte de Nina. Salió de la mansión con su hija. Se sentó en un banco del parque mientras Estefania animaba a Anita a correr sobre la hierba. Y entonces, ocurrió. Antonio vio cómo sus pequeños pies se movían torpes pero decididos, cómo el viento agitaba su cabello oscuro, y cómo sus labios, al fin, dibujaban una sonrisa, pequeña, tímida, frágil, pero real. Ese instante lo dejó sin aire. Era la primera sonrisa que veía en meses, y comprendió que Estefania tenía razón. Anita necesitaba vivir otra vez, y él también. Después de aquel día, algo cambió. Antonio comenzó a mirar de otra forma a Estefania.
Notó cómo su cabello se soltaba en suaves ondas al caer la tarde, cómo tarareaba canciones mientras recogía los juguetes de Anita, cómo su risa llenaba la casa de una calidez que hacía años estaba ausente. Y sin darse cuenta, empezó a desear esa calidez para sí mismo. Pero Antonio no era un hombre que se permitiera sentir. O quizá estaba a punto de hacerlo. Antonio se obligaba a ignorar lo que sentía. Fingía frialdad, mantenía la distancia, se refugiaba en su despacho y en sus silencios, porque sabía que no podía permitirse volver a amar. La última vez que lo hizo, lo perdió todo, y las cicatrices de esa pérdida todavía lo mantenían prisionero. Sin embargo, Estefania no le dejaba escapar. Estaba siempre ahí, con sus palabras desafiantes, con su paciencia obstinada, con una presencia que convertía aquella mansión oscura en un lugar distinto. Una noche, mientras revisaba documentos entre pilas de papeles, escuchó una risa. Era un sonido inesperado, cálido, vivo. Una risa que atravesó las paredes como un rayo. Sin pensarlo, se levantó y fue hacia la sala. Allí las vio. Estefania sentada en el suelo con Anita, rodeadas de hojas y crayones. «Ese dibujo es hermoso, Anita», dijo Estefania con una sonrisa. La niña no respondió, pero algo en su expresión era diferente, más sereno. Entonces, sin previo aviso, Anita tomó un crayón y trazó en el papel 2 letras, simples, frágiles, pero lo suficientemente poderosas para dejar el aire suspendido en la habitación. Pa. Estefania se quedó sin palabras. Antonio sintió como su corazón se estrellaba contra su pecho. Era la primera palabra que Anita intentaba escribir desde la muerte de Nina. Y aunque incompleta, aunque temblorosa, todos entendieron lo que significaba. La estaba llamando. A él. Antonio retrocedió, incapaz de sostener la emoción. Huyó hacia su despacho. Cerró la puerta y apoyó las manos sobre el escritorio. Respiraba con dificultad, la mente hecha un caos. Por primera vez en años, el hielo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, y esa grieta lo aterraba. Estefania no tardó en aparecer. «Antonio». «Vete», murmuró él sin levantar la vista. «No». Apretó los puños. «No sé qué hacer con esto». Ella se acercó un paso más. «Solo tienes que aceptarlo». Él alzó la mirada. Sus ojos estaban llenos de confusión, de rabia, pero sobre todo de miedo. «¿Cómo?», susurró. Estefania sonrió con suavidad. «Deja de huir». Antonio contuvo el aliento. Siempre había sentido que nadie lograba ver más allá de su fachada. Nadie. Hasta ella. El silencio se volvió insoportable, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Al fin, él admitió. «No sé cómo hacerlo». Entonces Estefania extendió la mano hacia él. «Yo te enseñaré». El mundo pareció detenerse. Antonio la miró y durante un instante se permitió creer, confiar, sentir. Pero no estaba listo. Bajó la mirada, respiró hondo y susurró apenas. «Buenas noches, Estefania». Luego se marchó, dejando su mano suspendida en el aire. Lo que Antonio aún no entendía era que Estefania ya había entrado en su vida. Por más que intentara resistirse, cada día que pasaba ella derribaba una barrera más. Porque Antonio, el hombre de hierro, acostumbrado a controlar negocios, decisiones y emociones, estaba perdiendo la batalla, y el enemigo era esa calidez que tanto había negado. Después de aquella noche, se esforzó en mantener las distancias. Actuaba como si nada hubiera cambiado, como si Estefania no alterara su mundo con cada paso. Pero era inútil. Cada vez que escuchaba su risa en la casa, cada vez que percibía el perfume que dejaba a su paso, cada vez que la veía con Anita, su autocontrol se agrietaba un poco más. «¿Quieres intentar escribir otra vez?», preguntó Estefania una tarde, tendiéndole el cuaderno a la niña. Anita asintió levemente y tomó el crayón. Antonio observaba desde la puerta, en silencio. No debía estar allí, no debía involucrarse, pero no podía moverse.
Sus ojos se clavaron en la hoja mientras la pequeña escribía, y el tiempo se detuvo. Junto a aquel pa que había trazado antes, Anita agregó una letra más. Papá. El corazón de Antonio se apretó con una fuerza insoportable. Su hija, su pequeña, lo estaba llamando. Después de meses de silencio, después de noches interminables de vacío, lo nombraba de nuevo. Y sin decirlo, le devolvía la vida. Antonio sintió que el aire lo abandonaba. Anita lo había llamado. Papá. Esa palabra temblorosa, escrita con la inocencia de una niña rota, atravesó todas sus defensas, y él no supo qué hacer con eso. Hizo lo único que conocía: escapar. Se encerró en su despacho, apoyó las manos en el escritorio y trató de controlar la respiración. Pero su mente era un torbellino. Por primera vez en años, el hielo que lo mantenía en pie se estaba resquebrajando, y aquello lo aterraba más que nada. La puerta se abrió sin permiso. Estefania lo había seguido. ¿Antonio? Él no levantó la mirada. «Vete». «No». Apretó los puños con fuerza. «No sé qué hacer con esto». Estefania dio un paso hacia él. «Solo tienes que aceptarlo». Finalmente alzó la vista. Sus ojos eran un mar de confusión, rabia y miedo. «¿Cómo?», susurró con la voz rota. Ella le sostuvo la mirada con dulzura. «Deja de huir». Por primera vez en mucho tiempo, Antonio sintió que alguien veía a través de él. No al empresario, no al viudo, no al hombre frío que todos temían. Estefania veía al hombre quebrado, al padre perdido, al ser humano que no sabía cómo recomponerse. El silencio entre ambos se volvió insoportable hasta que él confesó: «No sé cómo hacerlo». Ella extendió la mano. «Yo te enseñaré». Antonio contuvo el aliento. El mundo se detuvo. Y aunque deseaba aferrarse a esa mano, no se atrevió. No todavía. Así que susurró apenas: «Buenas noches, Estefania». Y se marchó, dejándola sola con la mano suspendida en el aire. Desde esa noche intentó convencerse de que podía seguir igual, de que nada había cambiado. Pero era inútil. Cada vez que veía a Estefania reír con Anita, cada vez que escuchaba su voz dulce recorriendo los pasillos, cada vez que sentía su perfume al pasar cerca de él, su autocontrol se resquebrajaba. Una tarde, Anita volvió a tomar su cuaderno. Estefania la animaba con paciencia infinita. «¿Quieres intentar escribir otra vez?». La niña asintió y trazó las letras lentamente. Antonio, oculto en la puerta, contenía la respiración. Vio cómo junto al pa anterior añadía otra sílaba, hasta formar la palabra completa: papá. El pecho de Antonio se contrajo. Era la primera vez en meses que su hija lo reclamaba. Y no solo eso, sin decirlo, le estaba pidiendo que volviera a ella. Estefania levantó la mirada. Sus ojos eran tiernos, comprensivos, como si lo estuviera esperando, como si supiera que aquel era el momento en que debía dar el siguiente paso. Pero él no pudo. No aún. Porque acercarse significaba admitir que estaba volviendo a sentir. Y ese era su mayor temor. Esa noche, Estefania lo encontró en el jardín. Él tenía una copa de whisky en la mano y los ojos fijos en el cielo oscuro. «¿Por qué huyes de ella?», preguntó. Antonio cerró los ojos. «No sabes de lo que hablas». «Sí lo sé». Estefania cruzó los brazos, firme. «Anita te necesita». Él exhaló con frustración. «¿No entiendes? Entonces haz que lo entienda». Antonio se tensó. Nadie lo desafiaba así. Nadie, salvo ella. «Eres su padre», continuó Estefania. «No puedes seguir ignorándola». Antonio dejó la copa sobre la mesa y se giró hacia ella. Sus manos temblaban. «¿Y qué crees que pasará si me acerco, Estefania?». Ella guardó silencio. Él apretó los puños, incapaz de contener la voz quebrada. «Te diré lo que pasará. Si me acerco, la voy a lastimar». Estefania lo miró incrédula, con los ojos brillantes. «¿Cómo puedes decir eso?». Antonio bajó la cabeza, y por primera vez, su coraza dejó entrever la verdad. No era indiferencia, no era frialdad, era miedo.
miedo de amar, miedo de perder, miedo de volver a romperse. Antonio apartó la mirada como si las sombras pudieran esconder su confesión más íntima. Todo lo que toco termina rompiéndose. Estefania avanzó despacio, negando con firmeza. Eso no es cierto. Él la encaró, con los ojos cargados de un dolor contenido durante años. Ah, ¿no? Nina murió, y fue conmigo. El silencio que siguió fue tan espeso como la niebla sobre los montes en invierno. Estefania no se dejó intimidar. No fue tu culpa, respondió con serenidad. Antonio dejó escapar una carcajada breve y amarga. Puede que no. Pero si me acerco demasiado a Anita, si me permito creer que todavía hay un futuro para nosotros, tarde o temprano lo perderé también. Y no soportaría repetir esa condena. Las palabras le atravesaron el corazón. Por fin veía con claridad lo que se escondía bajo esa coraza. Antonio no era un hombre hecho de hielo, sino un ser desgarrado que había aprendido a temerle más a la alegría que al sufrimiento. No puedes pasarte la vida huyendo de la felicidad, susurró Estefania. Él cerró los ojos y dejó escapar un suspiro quebrado. No sé vivir de otra manera. Ella lo observó, descubriendo que estaban peligrosamente cerca, tanto que podía sentir el calor de su respiración. En ese instante comprendió lo que había negado hasta entonces. No solo estaba rescatando a Anita, estaba cayendo en un torbellino imposible de ignorar. Se estaba enamorando de su padre. El silencio los envolvió hasta que Estefania lo rompió con valentía. Antonio, no sigas escapando. Él sintió un latido desbocado. Sabía que no hablaba solo de su hija. Hablaba de ellos, de lo que palpitaba entre ambos, de lo que ninguno quería admitir. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio deseó rendirse, dejarse arrastrar, sentir, pero hacerlo significaba quemar todos los puentes. «Buenas noches, Estefania», dijo al fin, con un tono frío que no coincidía con la tormenta que rugía en su interior. Ella entendió. Retrocedió un paso, tragándose el temblor en la voz. «Buenas noches, señor Monteverde». Cuando se alejó, Antonio la siguió con la mirada. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendió que, tarde o temprano, perdería la batalla. Los días siguientes fueron una lucha contra sí mismo. Se volcó en sus negocios, intentó llenar la agenda de números y llamadas. Quiso creer que aún dominaba su mundo. Pero cada vez que Estefania reía con Anita, cada vez que escuchaba sus pasos en los pasillos, cada vez que sus miradas se encontraban sin querer, una grieta más se abría en su muralla. Porque Estefania no era como ninguna otra. Ella lo miraba de verdad, atravesando sus sombras. Y aunque lo negara, él también la miraba. Cada día con más intensidad. Cada vez con más miedo. Y lo peor era que esa dependencia silenciosa no lo aterraba como debería. Porque aunque aún no lo aceptara, ya la necesitaba. Más de lo que estaba dispuesto a admitir. Antonio. El hombre que jamás permitía que sus emociones interfirieran en sus decisiones, había perdido el control. Todo estaba fuera de su alcance. Y la causa de aquel caos tenía nombre y rostro. Estefania. Quiso evitarla, inventar excusas, fingir que su presencia no le afectaba. Pero cada carcajada compartida con Anita, cada gesto cotidiano, cada roce accidental al cruzarse en un pasillo, desmoronaba un poco más su voluntad. Porque Estefania había traído vida de nuevo a esa casa, y sin quererlo, también la había devuelto a él. Una tarde, mientras fingía leer contratos en su despacho, el eco de una risa lo alcanzó desde el jardín. Debería haber ignorado ese sonido. No debía interesarse, pero no pudo. Se levantó y se acercó a la ventana. Lo que vio lo dejó sin aliento. Estefania corría entre la hierba con Anita aferrada de su mano. Su cabello oscuro ondeaba con el viento y su sonrisa iluminaba cada rincón del jardín. Anita reía, una risa clara y limpia como hacía meses no lo hacía. Y Antonio, al contemplarlas, sintió que su propio corazón también quería volver a latir.
Antonio se sorprendió de sí mismo al quedarse observando aquella escena desde la ventana. Estefania corría con Anita sobre la hierba. Sus risas se entrelazaban en un sonido puro, tan limpio, que desgarraba el silencio de la mansión. Hacía demasiado tiempo que no veía nada tan hermoso. Demasiado tiempo que no sentía algo tan fuerte. Y en ese instante supo que, por más que intentara ignorarlo, ya no podía escapar de lo que crecía dentro de él. Esa misma noche, con un vaso de whisky en la mano, se encerró en su despacho. El crujido de la puerta lo puso en alerta. Estefania había entrado sin llamar. Se tensó de inmediato. Estar a solas con ella era un riesgo que no podía permitirse. ¿Ocurre algo?, preguntó con voz medida. Sí, respondió ella cruzándose de brazos. Quiero saber por qué sigues alejándote de Anita. Antonio soltó un suspiro cargado de cansancio. No pienso hablar de esto otra vez. Pues yo sí, replicó Estefania, firme. Él alzó la vista y la encaró. Siempre lo desafiaba, nunca se rendía, y aunque debería irritarlo, lo único que lograba era atraerlo más hacia ella. No quiero hacerle daño, murmuró al fin. Estefania negó despacio. La única manera de dañarla es seguir ignorándola. Antonio apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón, pero acercarse a su hija significaba aceptar que aún podía sentir. Y ese pensamiento lo asustaba más que cualquier fracaso. El silencio se volvió pesado hasta que Estefania dio un paso más cerca. Antonio contuvo la respiración. Estaban demasiado próximos, demasiado cerca para fingir que nada pasaba. ¿Por qué siempre huyes?, susurró ella. No huyas de Anita, y tampoco huyas de esto. El pecho de Antonio se contrajo. No necesitaba preguntar a qué se refería. Ambos sabían que algo crecía entre ellos, algo prohibido, algo que ninguno se atrevía a nombrar. No hay nada de lo que huir, dijo al fin, con la voz tensa, pero su cuerpo lo traicionaba, las manos rígidas, la respiración agitada, el latido desbocado. Todo en él la deseaba, y aún así, se obligó a retroceder. Buenas noches, Estefania. Su tono sonó helado, pero ella no se dejó engañar. Vio la tormenta en sus ojos, la lucha interna que lo estaba consumiendo, y supo que tarde o temprano, Antonio perdería la batalla. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada roce accidental, cada mirada sostenida demasiado tiempo, cada sonrisa compartida con Anita hacía que la tensión creciera. El deseo entre ambos se volvía más intenso, más peligroso, más imposible de negar. Pero Antonio seguía resistiéndose, porque sabía que si cedía, no habría regreso. Hasta que, una noche, todo cambió. Los sollozos quebraron el silencio de la mansión. Antonio, que caminaba hacia su habitación, escuchó el llanto desde el cuarto de Estefania. No lo pensó. Abrió la puerta y la encontró sentada en la cama, con la respiración agitada y el rostro húmedo de lágrimas. Estefania. Su voz fue suave, casi un susurro. No hablaba como patrón, ni como el hombre de piedra que fingía ser. Hablaba como alguien que la necesitaba. Ella alzó la mirada, aún temblando. Jamás lo había visto así. Vulnerable, roto, humano. «Estoy bien», intentó decir. «No, no lo estás». Ella bajó la vista tragando saliva. «No quiero estar sola». Aquellas palabras demolieron lo que quedaba de su autocontrol. Antonio se acercó y, antes de poder detenerse, la abrazó. El tiempo se detuvo. El mundo desapareció. Y en ese instante, Antonio comprendió que había perdido la lucha. Estefania apoyó la cabeza contra su pecho, y con voz temblorosa, susurró su nombre. Antonio cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación que había temido durante tanto tiempo. Y entonces lo aceptó. Estaba enamorado. Por primera vez desde Nina, su corazón latía con fuerza por alguien. Y esta vez no había nada que pudiera hacer para evitarlo, porque ya le pertenecía a Estefania. Desde aquella noche en la que la abrazó,
nada volvió a ser igual. Antonio intentaba convencerse de lo contrario, pero cada vez que veía a Estefania junto a Anita, la quería un poco más. Cada vez que escuchaba su risa llenando los pasillos, la imaginaba en su vida para siempre. Cada vez que, por accidente, sus manos se rozaban, su cuerpo ardía como si despertara de un largo letargo. Y sin embargo, seguía negándose, porque el último recuerdo de amar había terminado en pérdida, porque aún no estaba seguro de sobrevivir a un segundo golpe. Pero Estefania no se marchaba. Permanecía allí, con su dulzura, su paciencia infinita, esa sonrisa luminosa que desestabilizaba todos sus muros. Cuanto más intentaba alejarse, más imposible resultaba no desearla. «Antonio». La voz de Estefania lo arrancó de sus pensamientos. Era tarde. Él estaba en el despacho y ella, de pie en la puerta, lo miraba con una mezcla de duda y urgencia. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando a un lado los papeles. Anita tuvo una pesadilla. Se levantó de inmediato. Podía fingir que no sentía nada por Estefania, pero jamás fingiría con su hija. «¿Está bien?». Estefania asintió. «Sí, pero te estaba llamando». El pecho de Antonio se contrajo. Meses enteros habían pasado sin que Anita quisiera acercarse a él. Y ahora lo necesitaba. Esa sola palabra, lo estaba llamando, lo cambió todo. Cuando entró en la habitación, el tiempo se detuvo. Anita estaba sentada en la cama, aferrada a su muñeca favorita. Al verlo, murmuró en voz temblorosa: «Papá». El aire le abandonó los pulmones. Era la primera vez que su hija rompía el silencio desde la muerte de Nina. Sin pensar, la abrazó con fuerza, con miedo y con amor. Porque a pesar del tiempo, ella seguía siendo su pequeña. Y él, por encima de todo, seguía siendo su padre. Desde la puerta, Estefania observaba con lágrimas en los ojos. Sabía lo que significaba ese instante. Sabía cuánto lo había esperado Anita, y también cuánto lo había esperado Antonio. Pero dentro de sí reconocía otra verdad. Estaba enamorada de él, y ya no podían ocultarlo. Cuando Anita se quedó dormida otra vez, Antonio salió al pasillo. Estefania lo aguardaba allí, con una ternura que lo desarmó. Por primera vez en años, él dijo unas palabras que no solía pronunciar. «Gracias». Ella sonrió suavemente. «No hice nada». «Lo hiciste todo, porque había devuelto la luz a su hija, porque había sanado heridas que él ni siquiera se había atrevido a reconocer, y porque, aunque aún no lo aceptara en voz alta, ella también estaba sanando su corazón». El silencio entre ambos se volvió denso, la tensión insoportable. Antonio dio un paso hacia ella, demasiado cerca, tan cerca que el aire entre ellos ardía. Cuando sus ojos se encontraron y sus respiraciones se mezclaron, su cuerpo le gritó que la besara, pero se detuvo. Si cruzaba esa línea, ya no habría regreso. «Buenas noches, Estefania», murmuró, con la voz tensa y cargada de emociones contenidas. Ella parpadeó, sorprendida. Por un instante había creído que lo haría. Por un instante había sentido que él la elegiría. Pero no lo hizo. Antonio seguía resistiéndose, aún dominado por el miedo de sentir demasiado. Estefania, sin embargo, no retrocedió. «No puedes seguir escapando de esto». Antonio cerró los ojos. Sus palabras eran un golpe certero, porque sabía que era verdad. Su resistencia estaba al límite, pero no respondió. Solo giró sobre sus pasos y se marchó. No entendía aún que Estefania ya se había convertido en su debilidad, porque si se entregaba a ella, si se permitía amarla, ya no podría vivir sin su presencia. Y ese pensamiento lo aterraba más que nada en el mundo. Los días siguientes fueron una farsa. Fingía que nada había cambiado, pero todo lo había hecho. Cada mirada, cada palabra, cada gesto de Estefania lo arrastraba más hacia lo inevitable. Y aunque se negara a admitirlo,
Sabía que no podría resistirse por mucho más tiempo. Hasta que, una tarde, el destino lo obligó a enfrentarse a la verdad. El sonido de la puerta interrumpió la soledad del despacho. La señora Yolanda entró con el rostro tenso. «Señor Monteverde, ¿tenemos que hablar?» Antonio dejó la pluma sobre la mesa y frunció el ceño. «¿Qué sucede?» La mujer bajó la vista antes de responder. «Es sobre la señorita Estefania». El corazón de Antonio dio un vuelco. Solo escuchar su nombre en ese tono le revolvía el estómago. «¿Qué pasa con ella?», preguntó con brusquedad. Yolanda titubeó un instante. «He oído que está pensando en marcharse». Las palabras fueron un cuchillo. Antonio se quedó inmóvil, como si el aire lo hubiera abandonado. «¿Qué ha dicho?» «No lo sé con certeza, señor», murmuró Yolanda. «Pero la escuché hacer preguntas sobre otro trabajo». Un frío terrible lo recorrió de pies a cabeza. Por primera vez desde la muerte de Nina, sintió pánico. Porque si Estefania se iba, si la dejaba escapar, lo perdería todo otra vez. Y esta vez no estaba dispuesto a soportarlo. Antonio siempre había sido un hombre calculador. Nunca actuaba sin pensar. Siempre tenía el control. Pero esas 4 palabras, está pensando en marcharse, derrumbaron todos sus planes, todas sus defensas. «¿Dónde está?», preguntó con voz dura. «Con la niña, en el jardín». No esperó más. Salió del despacho con pasos rápidos, el corazón martilleando en su pecho. Cuando la encontró, Estefania estaba sentada en la hierba, observando a Anita jugar con su muñeca. Pero su sonrisa era distinta, suave, triste, como la de alguien que se prepara para despedirse. Y Antonio no lo soportó. «Tenemos que hablar», dijo con una firmeza que escondía urgencia. Estefania levantó la mirada, sorprendida por el brillo en sus ojos. Asintió sin decir nada, y tras dejar a Anita entretenida, lo siguió hasta el despacho. Antonio cerró la puerta tras ellos, y se volvió hacia ella. Su mirada ardía, como un fuego que nunca antes había dejado salir. «Dime que no es cierto». «¿Qué cosa?», preguntó, desconcertada. «¿Que piensas marcharte?». Su voz temblaba, casi como una súplica. Estefania se quedó en silencio. No esperaba verlo así, vulnerable, luchando contra su propio orgullo. «Antonio, no lo hagas», interrumpió él, respirando con dificultad. «No puedes irte». Ella cerró los ojos un momento. Amaba a ese hombre, pero sabía que no podía quedarse si él seguía escondiéndose tras sus muros. «¿Por qué?», preguntó, alzando la voz apenas. «¿Por qué no quieres que me vaya?». Él se tensó, la mandíbula rígida, el pecho agitado. Sabía la respuesta, pero decirla era abrir la herida más temida. Estefania, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo huir. Dio un paso hacia él, borrando la distancia. «Dímelo, Antonio». El silencio se alargó. Él contenía el aliento, luchando contra sus propios fantasmas, pero ya no podía más. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Porque te amo». El mundo se detuvo. Estefania sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Nunca pensó escucharlo de sus labios. Jamás creyó que ese hombre, que había jurado no volver a amar, lo admitiría. «Te amo», repitió Antonio. Ahora con más firmeza, como si al pronunciarlo sintiera la liberación de años de cadenas. Las lágrimas nublaron los ojos de Estefania. Porque ella también lo amaba. Porque lo había amado en silencio desde el principio. Y porque sabía que ya no podía imaginar su vida sin él. No respondió con palabras. Simplemente lo besó. El tiempo dejó de existir. El aire desapareció. Sus labios se encontraron y cuando Antonio la rodeó con sus brazos, la atrajo contra su pecho como si temiera que pudiera desvanecerse. En ese beso entendieron lo inevitable, que ya no habría marcha atrás. El beso fue la rendición que ambos habían estado negando. Cuando sus labios se encontraron, el mundo dejó de girar. El aire desapareció
y en esa entrega desesperada, ardieron todas las palabras que nunca se habían dicho, todos los sentimientos que habían sido reprimidos durante tanto tiempo. No fue un beso dulce, sino intenso, arrebatado, lleno de miedo y deseo, pero también de esperanza. Cuando por fin se separaron, respiraban entrecortados. Antonio apoyó la frente en la de Estefania con la voz quebrada. «No puedo perderte». Ella sonrió con ternura, rozando su mejilla. «No voy a irme, Antonio». Y en ese momento él le creyó. Por primera vez en años, no sintió que la oscuridad lo arrastraba. Porque Estefania no era un refugio pasajero. Era su hogar, su segunda oportunidad, la luz que había buscado sin saberlo. Pero el destino rara vez se conforma con dar sin quitar algo a cambio. Esa misma noche, mientras Antonio dormía con Estefania entre sus brazos por primera vez, el sonido del teléfono lo despertó. Contestó con fastidio, pero la voz al otro lado lo dejó helado. «Antonio, tenemos que hablar». Era la madre de Nina. Su tono era tan frío que le heló la sangre. En un instante supo que el pasado, al que tanto temía, había regresado. «¿Qué ocurre?», preguntó, la voz grave. «No por teléfono. Ven a verme». La llamada se cortó antes de que pudiera insistir. Antonio permaneció sentado en la cama, con el auricular aún en la mano, observando a Estefania dormir plácidamente. Sintió un miedo profundo, un miedo que no admitía en voz alta, el de perder lo que acababa de recuperar. Al amanecer, salió de la mansión sin despertarla. Condujo hasta la casa de su suegra con el corazón acelerado y las manos tensas en el volante. Al llegar, la encontró esperándolo en el umbral, el rostro pétreo, los brazos cruzados. Sabía que tarde o temprano cometerías un error, dijo sin rodeos. Antonio sostuvo la mirada. «No sé de qué habla». «No te hagas el ingenuo. Hablo de esa mujer». Escupió la palabra con desprecio. «La niñera». Un escalofrío lo recorrió. No era necesario que dijera su nombre. Sabía que se refería a Estefania. «Ese no es asunto suyo». «Sí lo es». Su voz fue un látigo. «Nina era mi hija». El silencio se volvió insoportable, y entonces ella lanzó la pregunta que Antonio temía. «¿Cómo pudiste reemplazarla tan rápido?». Antonio sintió un nudo en la garganta. Nadie podría reemplazar jamás a Nina. Su recuerdo era intocable, pero Estefania no había llegado para ocupar su lugar. Estefania había abierto una puerta distinta. «No la estoy reemplazando». Su voz fue firme, casi un rugido. «La amo». Los ojos de la mujer se entrecerraron con incredulidad. «¿Eso crees?». Antonio no vaciló. «No lo creo, lo sé». Ella suspiró y con gesto lento tomó un sobre de la mesa. «Entonces lee esto». Antonio lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con la letra inconfundible de Nina. Sintió que el corazón se le detenía mientras avanzaba por las líneas. «Antonio, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Quiero pedirte algo. No cierres tu corazón al amor. Si algún día vuelves a enamorarte, asegúrate de que Anita acepte a esa persona. Si lo hace, entonces sabrás que has elegido bien. Si no, significa que aún no es el momento». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Nina había aceptado, incluso antes que él, que podía volver a amar. Y sin darse cuenta, Anita ya había aceptado a Estefania. Cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el peso que había cargado durante años empezaba a desmoronarse. «Esto no cambia nada», dijo al fin, con voz firme. Su suegra lo miró con desconcierto. «¿Cómo puedes decir eso?». Antonio levantó la vista con una determinación que nunca había sentido antes. «Porque ahora sé que Nina también la habría aceptado». El beso había sellado algo irreversible. Cuando sus labios se unieron, el tiempo dejó de existir. Fue un beso ardiente, desesperado, cargado con todo lo que habían reprimido, con cada palabra no dicha y cada emoción enterrada.
Al separarse, jadeando, Antonio apoyó la frente en la de Estefania y murmuró con la voz temblorosa: «No puedo perderte». Ella acarició suavemente su rostro. «No lo harás. Nunca voy a irme». Y él la creyó, porque en ese instante supo que Estefania era su refugio, su segunda oportunidad, la luz que había devuelto calor a una casa helada por años. Pero el destino rara vez concede treguas. Esa misma madrugada, mientras dormía con Estefania en sus brazos por primera vez, el timbre del teléfono interrumpió la paz. Contestó con fastidio, pero al reconocer la voz, sintió como la sangre se le congelaba. «Antonio, tenemos que hablar». Era la madre de Nina. Su tono era gélido, implacable, y presagiaba tormenta. Antonio se incorporó en la cama, mirando de reojo a Estefania, que seguía dormida. Una angustia feroz se apoderó de él. No quería perder lo que acababa de encontrar. «¿Qué sucede?» «¿No por teléfono? ¿Ven mañana?» La llamada se cortó antes de que pudiera replicar. Se quedó con el auricular en la mano, el corazón acelerado, sintiendo que algo estaba a punto de desmoronarse. Al amanecer, antes de que Estefania despertara, abandonó la mansión. Condujo con el pecho oprimido, con un miedo que no se atrevía a nombrar. Cuando llegó a la casa de su suegra, ella lo esperaba en el umbral con expresión severa. «Sabía que terminarías así», dijo sin rodeos, cruzándose de brazos. Antonio respiró hondo, conteniendo su rabia. «No sé de qué me habla». «De la mujer que has traído a tu vida», respondió con desprecio. «Esa niñera». Su estómago se contrajo. No necesitaba decir más. Hablaba de Estefania. «Ese no es asunto suyo». «Sí lo es. Nina fue mi hija», replicó con voz cortante. El silencio cayó como un golpe. Y entonces lanzó la acusación que lo desgarró. «¿Cómo has podido reemplazarla tan rápido?» Antonio sintió que la rabia lo atravesaba. Nadie, jamás, podría sustituir a Nina. Ella seguía viva en cada rincón de su memoria. Pero Estefania era distinta. No venía a ocupar un lugar vacío, sino a abrir otro camino. «No la estoy reemplazando», dijo al fin, con firmeza. «A Estefania la amo». La mujer lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Eso crees?» Él no titubeó. «No lo creo». «Lo sé». Su suegra suspiró, dio media vuelta y tomó un sobre de la mesa. «Entonces, explícale esto cuando lo descubra». Antonio lo recibió con el ceño fruncido. Abrió el sobre con manos temblorosas. Al desplegar el papel, reconoció de inmediato la letra de Nina. Su corazón se encogió mientras leía. «Antonio, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Te pido algo. No cierres tu corazón. Si alguna vez vuelves a amar, asegúrate de que Anita lo acepte. Si lo hace, sabrás que has elegido bien. Si no, entonces no es la persona indicada». La respiración se le agitó. Nina había previsto que él pudiera enamorarse otra vez. Lo había aceptado antes que él mismo. Y Anita, sin darse cuenta, ya había abierto la puerta a Estefania. Cerró los ojos un instante, dejando que la verdad lo atravesara. Luego alzó la mirada, con renovada determinación. «Esto no cambia nada». Su suegra lo observó incrédula. «¿Cómo puedes decir eso?» Antonio apretó el sobre contra su pecho y respondió con una serenidad que nunca había sentido antes. «Porque Nina también habría aceptado a Estefania, y yo no pienso dejarla ir». «Esto no cambia nada». La madre de Nina lo observó con una mezcla de asombro y desdén. «¿Cómo puedes decir eso?» Antonio apretó el sobre contra su pecho. «Porque Nina ya me dio su bendición. Aunque no esté aquí, me dejó claro lo que debía hacer, y esta vez no pienso huir de lo que siento». Se marchó de aquella casa con paso firme. El peso del pasado ya no era una cadena, sino una voz que lo guiaba hacia adelante. Cuando regresó a la mansión, el sol caía, y Estefania lo esperaba en la sala. Sus ojos estaban llenos de inquietud. «¿Dónde estabas?»
Antonio respiró hondo. He tenido que enfrentarme al pasado. Ella frunció el ceño, nerviosa. ¿Y qué ocurrió? Se acercó despacio. Tomó sus manos entre las suyas con una ternura inesperada. Descubrí que ya no le tengo miedo al pasado, Estefania. Ella lo miró sorprendida, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Nunca lo había visto tan seguro, tan sereno. ¿Y qué significa eso? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Antonio. Significa que quiero estar contigo. No un día ni un año. Quiero estar contigo siempre. Estefania sintió que el corazón se le aceleraba hasta doler. Había soñado con esas palabras, pero jamás pensó escucharlas de su boca. Entonces, sin titubear, él pronunció la frase que lo cambiaría todo. «Cásate conmigo». El silencio que siguió fue eterno. Estefania lo miró con los ojos muy abiertos, como si el mundo hubiera dejado de moverse. Y luego, poco a poco, una sonrisa iluminó su rostro mientras las lágrimas llenaban sus mejillas. ¿Sí? Antonio cerró los ojos, aliviado, porque esa era la única respuesta que su alma necesitaba. La abrazó con fuerza, la besó con una pasión contenida durante demasiado tiempo, y en ese instante supieron que todo lo vivido, el dolor, las dudas, las batallas internas, había valido la pena. Pasaron los meses. El día de la boda llegó sin lujos ni ostentación, solo con lo esencial. Antonio, Estefania, la pequeña Anita, y la promesa de un nuevo comienzo. La ceremonia fue íntima, sincera, llena de lágrimas y sonrisas. Cuando Estefania apareció con su vestido blanco, Antonio sintió que el aire le faltaba. Ella avanzaba hacia él con una sonrisa temblorosa, con los ojos brillando de emoción. Y en ese instante comprendió que todo su sufrimiento había tenido un propósito: traerla a su vida. Mientras pronunciaban los votos, Anita, con un lazo en el cabello, los observaba feliz, sosteniendo un ramo pequeño entre sus manos. Esa niña, que había vivido tanto dolor en silencio, sonreía ahora con la certeza de que, por fin, tenía una familia. Antonio tomó a Estefania de la mano con firmeza. Su voz se quebró, pero su mirada ardía de convicción. Estefania, eres mi amor, mi destino, mi milagro, mi segunda oportunidad. Ella respondió con lágrimas que se confundían con su risa, y cuando se besaron como marido y mujer, el mundo desapareció para dejar solo lo esencial. Ellos tres, unidos para siempre. Antonio supo entonces que nunca volvería a dejarla ir.